Hola, bienvenidos a este nuevo video en que conmemoramos el sesquicentenario de la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Mi nombre es Héctor Efraín Ortega Castillo. Soy miembro de Historia y Geografía, filial Veracruz, con sede en Orizaba. Bienvenidos. Considerado como el conflicto bélico más importante previo a la Primera Guerra Mundial, la Guerra Franco-Prusiana cumple, este mes de julio, 150 años de haber iniciado. En este su sesquicentenario, le dedico este video a una guerra olvidada por muchos y que, sin embargo, tuvo una enorme repercusión en el mapa europeo. Un poco de antecedentes. Tenemos ante todo al primer Reich alemán, mejor conocido como el Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, formado en el año 962 y que colapsó en el año 1806, gracias a los intereses de sus dos grandes potencias, Austria y Prusia. El Sacro Imperio es disuelto tras las guerras napoleónicas y reemplazado por la Confederación del Rin, administrada por Francia. En 1815 se crea la Confederación Germánica a partir del Congreso de Viena, que fue un encuentro entre potencias europeas, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras del continente tras la derrota de Napoleón Bonaparte, reorganizando las ideologías políticas del antiguo régimen. Es decir, cómo era Europa antes de la Revolución Francesa de 1789. Una contrarrevolución, pues había que hacer de cuenta que desde 1789 nada había pasado. Su principal impulsor fue el archienemigo de Bonaparte, Clemens von Metternich. Ahora vayamos al año 1848. Ese año habría revueltas por toda Europa. En febrero de ese año, una revolución destronó al monarca francés Luis Felipe I, estableciéndose la Segunda República Francesa, algo que aprovecha el sobrino de Napoleón Bonaparte, llamado Luis Napoleón Bonaparte, viejo conocido de los mexicanos, que en diciembre de 1848, tras la promulgación de la Constitución de la República Francesa, es elegido presidente de esta para el periodo 1848-1852. Como no podía reelegirse, pues la Carta Magna francesa lo prohibía, comenzó a elaborar un intrincado plan que culminó el 14 de enero de 1852, creando una nueva constitución que reforzaba los poderes del presidente, aumentando el periodo de 4 a 10 años, dándole la facultad de poder ser reelegible, a la vez que reducía el poder legislativo. Para el 2 de diciembre de 1852, proclamó el Segundo Imperio francés y se nombró a sí mismo emperador Napoleón III. Este Segundo Imperio fomentó el colonialismo, poniendo especial énfasis en África y en Indochina. Además, pretendió expandir la influencia francesa en asuntos como la Guerra de Crimea, que se da entre 1854 y 1856, convertir a Ecuador en un protectorado francés en 1859 y, por supuesto, la expedición a México de 1862 a 1867,
Este último proyecto, como sabemos, fracasa y es de una enorme repercusión para el Segundo Imperio francés, pues deja a Napoleón III como un gobernante gris y fracasado. Ahora bien, en 1866 finaliza la Guerra Austro-Prusiana, o Guerra de las Siete Semanas, entre el Imperio Austriaco y la Confederación Germánica, mejor conocida como Prusia, quedando como clara vencedora esta última, logrando expandir sus territorios, mientras que Austria se debilita ante los emergentes nacionalismos locales. Para el año de 1867 se constituye la Unión de Estados Alemanes o Confederación Alemana del Norte, logrando ser una potencia emergente de Europa, algo que, por supuesto, Francia veía con bastante recelo. Para 1870, la tensión entre la Francia de Napoleón III y la Prusia gobernada o Confederación Alemana del Norte, gobernada por el canciller de hierro Otto von Bismarck, ya era demasiada. La tensión entre ambos países había crecido enormemente por las pretensiones prusianas de unificar los territorios germanos y por los intentos franceses de evitarlo. Asimismo, Napoleón III tenía sus propias intenciones expansionistas, como su interés en anexarse Luxemburgo, un ducado predominantemente alemán, por cierto. Ahora, la chispa que acabaría por iniciar el conflicto tuvo como escenario España. La abdicación de la reina Isabel II en 1868 había dejado vacante el trono y el Parlamento ofreció el puesto al príncipe Leopoldo de Hohenzollern, primo del rey de Prusia, Guillermo I Hohenzollern. Francia reaccionó oponiéndose a este nombramiento, que hubiera supuesto un gran aumento de la influencia de Prusia en Europa. Habría que mencionar que Isabel II de España se encontraba exiliada en Francia. Finalmente, la presión de Napoleón III pareció surtir efecto y Leopoldo rechazó la oferta. No obstante, Napoleón III desconfiaba de los prusianos, así que envió un embajador a Bad Ems, en Renania-Palatinado, sitio en el que el rey Guillermo I de Prusia pasaba sus vacaciones. La idea era obtener del monarca germano un documento escrito en que confirmase tajantemente que rechazaba el trono español para su primo Leopoldo o para cualquier otro Hohenzollern. Sin embargo, la reunión entre el embajador francés y el rey Guillermo fue muy tensa. El rey prusiano se negó a aceptar las peticiones del gobierno francés para que garantizara que Leopoldo u otro familiar nunca iban a aceptar la oferta española. Entonces Guillermo I envió un telegrama al canciller Bismarck informando del resultado del encuentro, lo que dio a Otto von Bismarck la excusa perfecta para provocar la guerra con Francia. El canciller envió a la prensa su propia versión del telegrama, cambiando el contenido lo suficiente para dar a entender que el enviado francés había sido profundamente humillado y enfurecer así a Napoleón III. Este último cayó en su juego, como Bismarck quería, y el 19 de julio de 1870 declaró la guerra a Prusia. Francia fue la que declaró la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870, hace 150 años. El 24 de julio comenzó el despliegue de las tropas germanas
entre los ríos Rin y Mosela, llegando a movilizarse más de 1 millón de hombres. Francia solo logró mover poco más de 288,000. En ese momento Francia era considerada aún la principal potencia militar del mundo. Contaba con casi 500,000 soldados activos, aunque con reservistas mal adiestrados. Prusia, por su parte, contaba con 300,000 soldados, más 900,000 reservistas. Es decir, la potencia de Francia en cuestión a soldados era mayor que la de Prusia. Sin embargo, los reservistas prusianos estaban mucho mejor preparados que los franceses y eran más numerosos. La estrategia francesa era intentar entrar en territorio prusiano lo antes posible, pero la situación no les favoreció, ya que comenzaron a sufrir derrota tras derrota. En pocas semanas, las tropas francesas ya habían sufrido varios reveses. Lo único que funcionó por parte de Francia fue la guerra irregular. Grupos de partisanos y guerrilleros acosaban a las tropas prusianas continuamente. Sin embargo, los prusianos avanzaron sin mucho problema por territorio francés. El 18 de agosto se dio uno de los enfrentamientos más importantes, la batalla de Gravelotte, localidad situada a 10 kilómetros de Metz. Se enfrentaron 188,000 soldados prusianos bajo el mando del mariscal Helmut von Moltke contra 112,800 soldados franceses bajo el mando del mariscal Achilles Bazaine. Se trató de la mayor batalla de la guerra, en la que los prusianos completaron la destrucción de las fuerzas francesas, pese a que tuvieron más bajas que los franceses. Hubo más bajas del lado prusiano que del lado francés, no obstante, los prusianos ganaron esa batalla, la batalla de Gravelotte. Entonces el ejército galo se vio obligado a retroceder hasta Sedan, en las Ardenas, al norte del país. El ejército enemigo persiguió y rodeó la zona. Allí se libraría la famosa batalla de Sedan. Si la batalla de Gravelotte fue importante, la de Sedan fue fundamental para el resultado último y para el destino de Francia. El mariscal Bazaine había sido hecho prisionero en Gravelotte y su ejército se retiró a Metz. El resto del ejército, bajo el mando del propio Napoleón III, se propuso liberar a Bazaine. La estrategia les salió mal y los prusianos sitiaron a los franceses con 150,000 hombres. La batalla de Sedan ocurrió los días 1 y 2 de septiembre de 1870. A pesar de los intentos por romper el cerco, los alemanes resistieron. Al final, 83,000 soldados franceses se rindieron. Además, Napoleón III fue capturado por los soldados prusianos. Cuando se enteraron en París de la captura de Napoleón III, la población se levantó en armas, proclamando la Tercera República Francesa. Así concluía el Segundo Imperio Francés. No acababa aún la guerra, pero sí terminaba el régimen de Napoleón III. En París se nombró un gobierno de defensa nacional, con el general Louis-Jules Trochu al frente. Sabedor de lo ocurrido, Bismarck ansiaba que la rendición fuera rápida y ordenó que sus tropas sitiaran París. El día 20 de septiembre de 1870, ese cerco se había completado. El nuevo gobierno francés era partidario de una rendición, pero con condiciones no demasiado duras. Francia entonces intentó proseguir con la guerra, aunque para ese momento ya carecía de cualquier posibilidad de éxito. Las siguientes batallas, ya de menor importancia, siempre acabaron con victorias prusianas. Peor aún, el sitio de París,
comenzó a tener estragos en sus habitantes. Hambrunas, enfermedades. A pesar de la oposición popular, el gobierno de defensa nacional decidió rendirse y negociar los términos de la derrota. Para no variar, la reunión fue en Versalles, donde se acordó un tratado de rendición. Francia se vio obligada a ceder terrenos y aceptar las propuestas de Bismarck. Solo algunos parisinos intentaron mantener la defensa. En marzo de 1871, solamente algunos parisinos intentaron mantener la defensa y se levantaron en armas, creando un gobierno revolucionario, la Comuna de París. Las negociaciones culminaron el 10 de mayo de 1871 con el Tratado de Frankfurt. Francia perdió Alsacia y Lorena ante Prusia y se vio obligada a pagar una indemnización de 5 billones de francos, que hasta no haberlos cubierto en su totalidad, seguirían las tropas intervencionistas en París. Por su parte, Francia logró la liberación de 100.000 prisioneros de guerra, aún sin haber concluido la guerra. El 18 de enero de 1871, Guillermo Federico Luis von Hohenzollern fue proclamado como Guillermo I, emperador de Alemania y rey de Prusia. Así se proclamaba el Segundo Reich alemán, que duró hasta 1918, al término de la Gran Guerra, convirtiéndose en la clara potencia emergente de Europa. Finalmente diré que la actual República Federal Alemana es resultado de aquella guerra y de otros sucesos por venir, claro. A este Segundo Reich hubo que sucederle, recordemos, la República. A este Reich le sucedió la República de Weimar en 1918, posteriormente la Alemania nazi en 1933, las dos Alemanias, la Alemania democrática o Alemania del Este y la República Federal Alemana o Alemania del Oeste, hasta lo que es la Alemania presente, la Alemania actual. Cosas que ocurren en un periodo de 150 años y que el mundo no debe ignorar ni olvidar. Espero que este video les haya sido de su agrado. Con mucho gusto les dejo aquí los créditos de la pinacoteca que se utilizaron, de las imágenes que se utilizaron para esta presentación. Les haya sido de provecho este video y recordar a este 19 de julio de 1870 empezó la guerra franco-prusiana, que tuvo como consecuencia la creación del Estado alemán. Es cuanto.